repasamos un cachito lo que veíamos en el video anterior, ¿sí? Lo del proceso de desarrollo, en donde decíamos que teníamos estas 5 actividades invariantes, ¿sí? O fundamentales, ¿sí? Que eran especificación, diseño, implementación, verificación y validación y evolución, ¿sí? En donde decíamos que estas actividades siempre se debían hacer cuando íbamos a desarrollar software, pero que variaban en cuanto a su profundidad o en cuanto a qué productos intermedios generábamos en cada una de estas fases o actividades. Bien, esto como para introducirnos y explicar qué es cada una de estas fases con más detalle. La primera fase, esta fase que llamamos especificación del software, también se la conoce como ingeniería de requerimientos y es básicamente lo que hicieron en Ingeniería 1, es definir qué es lo que se va a hacer, comprender cuáles son los servicios que debe brindar el sistema y también identificar cuáles son las restricciones que tendrá la operación del sistema, ¿sí? Como ya lo dijimos varias veces, por lo general los servicios se van a especificar como requisitos funcionales por medio de casos de uso o historia de usuario, y las restricciones que va a tener el sistema se van a especificar por lo general como requisitos no funcionales por medio de lenguaje natural. El resultado de esta actividad es lo que se conoce como SRS, que es el documento de especificación de requerimientos, que va a ser una parte de la documentación técnica de nuestro sistema. Es importante que esa SRS sea completa, sea concisa y sea no ambigua. Muchas veces sabemos que la SRS puede oficiar de contrato, ya que en teoría todo lo que se exponga en la SRS se va a tener que cumplir, y lo que no se exprese ahí, lo que no se escriba ahí, no va a estar contemplado al menos como funcionalidad. Bien, la ingeniería de requerimientos es el mecanismo apropiado, digamos, para entender lo que el cliente quiere, analizar las necesidades del cliente, porque muchas veces pasa que el cliente no sabe lo que quiere, pero puede saber qué es lo que necesita, ¿sí? Y evaluar si el proyecto es factible o no es factible, ¿sí? Negociar una solución razonable, digamos, en cuanto a tiempos y costos, que se adapte en cierta forma a lo que el cliente puede pagar, ¿bien? Y especificar la solución sin que hayan cosas ambiguas. Validar la especificación también es una de las cosas importantes a la hora de hablar de la ingeniería de requerimientos. Bien. Las actividades de la ingeniería de requerimientos son básicamente 5, ¿sí? La primera es obtención, después teníamos análisis, teníamos especificación, verificación y validación y evolución. Bien, esto dentro de lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿ok? O la especificación de requerimientos también conocida, ¿ok? La obtención, el primer paso, la primera actividad de lo que es la ingeniería de requerimientos, también llamada de licitación, es donde se va a recolectar la información. Bien, hay varias técnicas para recolectar información. Están las entrevistas, las consultas de expertos, el análisis del estado del arte, los sistemas similares, el análisis de sistemas similares, ¿sí? Recuerden que cuando decimos información nos referimos a información de todo, o sea, a los 3 tipos de información que van a estar involucrados, ¿sí? Analizando el estado del arte vamos a poder ver qué técnicas o qué metodologías o qué herramientas de la ingeniería de software se aplicaron para representar o para desarrollar software similares. Bien, también, por ejemplo, consultando expertos vamos a poder tener información importante con respecto al dominio de la aplicación, ¿sí? Por su parte, la segunda fase o actividad de lo que es la ingeniería de requerimientos es el análisis, ¿sí? En donde se analizan los requerimientos, se rankean, se negocian requerimientos que pueden estar contrapuestos. Por ejemplo, si un stakeholder nos dice A y otro nos dice B y A y B son contrapuestos, ¿a quién le prestamos atención? ¿Sí? ¿A cuál de esos stakeholders? Y la respuesta es a ninguno. En esos casos en donde tenemos que desempatar, a quien le vamos a consultar es al cliente, al patrocinador, al que paga. Bien, a él es el que desempata en casi todas estas cuestiones. No es una decisión que pueda tomar un operador, no es una decisión que pueda tomar otro operador, no es una decisión que podamos tomar nosotros tampoco, bien, como desarrolladores.
siempre la decisión final la va a tener el cliente. Después, la tercera fase o actividad de lo que es la ingeniería de requerimientos es la especificación, que acá es donde se empieza a construir lo que es la SRS propiamente dicha. ¿Sí? La idea es transformar la información recopilada y analizada previamente en la etapa de obtención y de análisis, ¿sí? Y una vez que tenemos esta información recopilada y analizada, generar una especificación propiamente dicha, ¿sí? Generar ese documento de especificación de requerimientos, esa SRS propiamente dicha. Y algunas de las características que tenía que tener esta SRS era que tenía que ser correcta, tenía que ser no ambigua, tenía que ser completa, consistente, tenía que estar rankeada, tenía que ser verificable, tenía que ser modificable y tenía que ser rastreable. Bien. La cuarta actividad o fase de lo que es la ingeniería de requerimientos es la verificación y validación. La verificación y validación dentro de lo que es la fase de especificación de software busca verificar que la calidad de los requerimientos es adecuada. Bien. Y validar que los requerimientos proveen una base, digamos, apropiada para las bases subsiguientes del sistema. Es decir, que lo que generemos acá como requerimientos sea útil para las fases subsiguientes dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software. Recuerden que estas fases o actividades que estoy nombrando acá son fases que están dentro de lo que es la ingeniería de requerimientos. Entonces, lo que busca esto es que se generen requerimientos suficientemente claros, suficientemente no ambiguos, suficientemente completos, suficientemente correctos, como para que luego, cuando se pase a la fase de diseño, ¿sí?, se pueda comprender qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, lo que podemos decir también de esto de la verificación y validación dentro de lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Lo que busca es verificar, bueno, básicamente eso que dije, ¿no? Verificar la completitud, la claridad, el realismo, la no ambigüedad, la adaptabilidad, la rastreabilidad de lo que es la SRS, ¿sí? Y por último está la quinta etapa, que es la evolución, que básicamente es la etapa donde se deben comprender y controlar los cambios en los requerimientos, ¿sí? Eso sería más o menos lo que es la fase de especificación del software, también conocida como ingeniería de requerimientos. Bien, la siguiente fase del proceso de desarrollo de software es la fase de diseño, ¿sí? Sería la segunda actividad invariante fundamental del proceso de desarrollo de software. En la especificación dijimos qué era lo que queríamos construir y ahora en el diseño empezamos a pensar en el cómo. Bien, el diseño junto con la implementación forman la fase de desarrollo. ¿Ok? Recuerden que el diseño es la primera, digamos, etapa de esa fase de desarrollo de software. En el diseño lo que se va a intentar hacer es obtener una estructura de software que se va a terminar implementando, ¿sí? Se van a generar los modelos y las estructuras de datos, las interfaces entre componentes del sistema, las interfaces sobre máquina y ciertos algoritmos por ahí más complejos se pueden llegar a diseñar en esta etapa, ¿sí? Si se acuerdan de Ingeniería 2, habían 4 tipos de diseño. Teníamos el diseño arquitectónico, el diseño de componentes, el diseño de interfaces y el diseño de datos. En el diseño arquitectónico lo que se definía era la estructura y la topología básica del sistema, ¿sí? También se llamaba diseño de alto nivel y por lo general se representaban componentes grandes que los solíamos llamar subsistemas, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, arquitecturas, ¿sí?,
cliente-servidor, en donde teníamos un subsistema cliente, un subsistema servidor que se comunicaban por algún medio. Bien, teníamos arquitecturas del tipo capas, en donde una capa se podía comunicar con otra, ¿sí? Pero no se podían saltear comunicaciones, por ejemplo, ¿sí? Y cada una de estas arquitecturas nos fomentaban algún tipo, por lo general, de requisitos o requerimientos no funcionales. Por ejemplo, si queríamos un sistema súper seguro, lo que hacíamos era aplicar una arquitectura en capas, en donde las capas más internas teníamos los componentes que requerían mayor nivel de seguridad. Bien, lo que pasa es que esto fomentaba la seguridad, pero decrecía lo que era la performance, ¿sí? Entonces podían aparecer estos de los requerimientos contrapuestos. Por ejemplo, si se quería un software súper performante pero un software súper seguro, entonces teníamos que ver a cuál le dábamos mayor importancia, ¿sí? Y por lo general podíamos o debíamos preguntarle al cliente cuál era más importante para él. Bien, y ahí desempatar y ver qué tipo de arquitectura definíamos en base a esa respuesta del cliente. Después, aparte de lo que era el diseño arquitectónico, teníamos el diseño de componentes o diseño de bajo nivel, en donde se diseñaban componentes más pequeños que en el diseño arquitectónico, ¿sí? O componentes también que lo llamábamos de grano fino. Bien, en esta etapa, por lo general, lo que se veía acá era un diseño de clases, por ejemplo. Bien, después teníamos el diseño de interfaces, que podía dividirse en tres partes. Teníamos el diseño de interfaces hombre-máquina, el diseño de interfaz interna o entre componentes también llamada, y el diseño de interfaz externa o con otros componentes o con otro software, ¿sí? Y siempre la pregunta que solíamos hacer acá era ¿cuál estamos obligados a hacer? Bien, y la que estamos sí o sí obligados a hacer es la interfaz interna, ¿sí? También la interfaz hombre-máquina, porque si bien puede pasar que no tengamos un sistema operativo, siempre de alguna forma tenemos que darle un inicio o un stop a ese sistema, entonces alguna interfaz hombre-máquina tiene que existir. La que puede no existir en un software en particular es la interfaz externa, ya que esta existe únicamente si el sistema interactúa con otros sistemas. Bien, por último, lo otro que aparecía en estos cuatro tipos de diseño era el diseño de datos, que se refería a diseñar datos de cualquier nivel, ¿sí? Por lo general pasaba mucho en Ingeniería 2 que los alumnos relacionaban mucho esta etapa de diseño con lo que era el diseño a nivel de persistencia de datos, a nivel de base de datos, bien, pero podría diseñarse datos que no se van a persistir, sino que se van a ser estructuras dinámicas que van a guardarse en memoria. Por ejemplo, si vamos a tener un web service conectado con otro, o alguna estructura JSON, o algún objeto ahí dando vueltas a nivel de memoria que no se va a persistir, eso también hay que diseñarlo, bien. Entonces, lo que tienen que tener claro es que el diseño de datos se diseña cualquier tipo de datos, no únicamente los que se persisten. No lo único que entra acá es ese diseño entidad-relación o el modelo relacional, bien. Y después, bueno, también pueden aparecer lo que eran los patrones de diseño, bien. Lo que tienen que tener en claro acá es si fuéramos a hacer una analogía con lo que es la construcción de edificios, ¿sí? Nosotros tendríamos una construcción de una casa, por ejemplo, para llevarlo a algo más sencillo, ¿sí? Nosotros podríamos decir que en la especificación sería en la parte de que el cliente nos dice: yo quiero una casa de 3 dormitorios, 2 baños en una planta, por ejemplo, ¿sí? Y la parte de diseño sería en donde nosotros comenzamos a darle forma a esa casa. En la etapa de diseño es donde realmente se puede empezar a evaluar la calidad que va a tener ese software en particular. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque, por ejemplo, si nosotros, como decía recién, tenemos la especificación, ¿sí?
tenemos la especificación, en donde nos dice el cliente que quiere una casa de 3 dormitorios, 2 baños, ¿sí? Bien, yo tengo esa especificación, ¿sí? Y obviamente esto yo puedo escribírtelo y decirte bien, la casa va a tener un dormitorio de 4 metros por 5, otro dormitorio de 2 metros por 8, un baño de 2 por 4, ¿sí? Y yo te lo estoy especificando ahí, ¿sí? Te estoy diciendo el qué. Bien, pero eso yo no lo voy a poder evaluar, no voy a poder evaluar la calidad de eso hasta que no esté diseñado, hasta que no esté plasmado de alguna forma más concreta. Bien, porque tranquilamente yo podría hacerte, supongamos, ¿no? Yo podría, no, vos me das esta especificación y yo te digo, bien, venite en un año que yo te tengo construida la casa, ¿sí? Entonces vos venís en un año y yo tengo un arbolito acá, por ejemplo, ¿sí? Un lindo arbolito ahí, y yo te muestro que tengo tu casa armada acá, ¿sí? Y tenemos otro arbolito acá. Bien, entonces yo te digo, bien, acá tenés un dormitorio, acá tenés otro dormitorio, acá tenés otro dormitorio, acá tenés un baño y acá tenés otro baño, ¿sí? Y te hice una casa de 5 plantas, bien, en donde tenés tus 3 dormitorios y tus 2 baños. Y obviamente el cliente me va a decir, no, pero esto no es lo que te pedí. Esto no es lo que yo quería. Bien, y vos le vas a decir, no, sí, esto es lo que vos querías. ¿Cómo que no? Vos me pediste una casa de 3 dormitorios y 2 baños y acá la tenés, ¿sí? Entonces acá es donde, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que faltó? Toda la parte de que el cliente valide que lo que él quiere es lo que vamos a terminar construyendo. ¿Y cuál es la forma de validar esto? Por medio del diseño, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces yo primero presento un plano en donde te digo, esto visto desde arriba, ¿no? Vamos a tener, la casa va a estar armada así, bien, vamos a tener la cocina, el comedor, bien, y vamos a tener ciertos patrones en la construcción de casas que nos van a decir, no pongas el baño cerca de la cocina por una cuestión de cuidar el tema de los olores y demás cuestiones. Trata de que las ventanas den hacia tal lugar o hacia tal otro porque entra mejor luz. Trata de que la puerta de entrada no dé hacia tal en dirección o hacia tal otra porque el viento pega siempre en esa dirección o el viento predominante pega en esa dirección. Bien, entonces así como tenemos patrones en lo que es la construcción de edificios, también tenemos patrones en lo que es la construcción de software. Bien, pero lo que es importante que quede claro es que el diseño lo que hace es ayudarnos a que el cliente valide que lo que vamos a terminar construyendo es lo que él quería, ¿sí? Y aparte nos va a permitir evaluar la calidad que va a tener nuestro producto final desde una etapa bastante temprana, ¿sí? Porque se empieza a evaluar la calidad desde ese punto. No se puede evaluar la calidad previamente, si bien yo podría evaluar la calidad de la especificación, ¿sí? Qué tan claros son los requerimientos y esas cuestiones, ¿sí? La calidad del producto final se puede empezar a validar a partir de que tenemos un diseño hecho, ¿sí? Porque justamente ahí es donde empieza esta fase que llamamos de desarrollo de software, que involucra estas dos actividades, la de diseño y la de implementación. Después tenemos la tercera actividad invariante, bien, que es la implementación del software. Y básicamente acá es el proceso de programación del software. Bien, el diseño que hayamos hecho tiene que estar lo suficientemente pulido, ¿sí? Como para que no tengamos que pensar en cómo estructurar el sistema, sino en resolver los algoritmos, digamos, que tengamos que hacer. Bien, entonces en esta actividad lo que se hace es básicamente programar, ¿sí? Es una actividad personal, no existe un proceso general que se siga de manera general, ¿sí? Y lo que se suele aplicar, por ejemplo, es la depuración y el debugging, bien, para localizar y corregir errores o defectos. Después
tenemos lo que es la verificación y validación, que es una actividad que solemos llamar sombrilla porque se hace durante todo el proceso de desarrollo. ¿Sí? Siempre estamos verificando y validando, verificando y validando y verificando y validando. Bien, y básicamente lo que se hace es, se usa para mostrar que el sistema cumple con sus especificaciones y con las expectativas del cliente. Bien, implica procesos de comprobación, pruebas, revisiones, auditorías en cada etapa del proceso de software, desde la definición de requerimientos hasta el desarrollo de software. Esto es básicamente lo que nosotros nombrábamos como control, controlar que ese proceso, qué cosas vamos a controlar de ese proceso, digamos. Bien. Durante el proceso de desarrollo de software, el producto debe ser comprobado para asegurar que satisface su especificación y que entrega la funcionalidad esperada. ¿Sí? La verificación y validación está formada por un conjunto de procedimientos, actividades, técnicas y herramientas usadas paralelamente al desarrollo de software para asegurar que un producto de software resuelve el problema inicialmente planteado. Si vamos a la definición propiamente dicha de cada una de esas de estos dos conceptos, ¿sí? Lo que se dice es que la verificación se refiere al conjunto de actividades que aseguran que el software implementa correctamente una función específica, ¿sí? Y la pregunta que solemos hacernos para respondernos aquí sería si estamos construyendo el producto correctamente, ¿sí? Esa sería la pregunta que nos hacemos cuando hablamos de verificación. ¿Sí? Es lo que queremos demostrar, si estamos construyendo el producto correctamente. ¿Sí? Lo que implica esto es comprobar que el software satisface sus requisitos funcionales y no funcionales. Por otro lado está la validación, que se refiere a un conjunto diferente de actividades que aseguran que el software construido se ajusta a los requisitos del cliente. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es, ¿estamos construyendo el producto correcto? Es más general en este sentido, ya que lo que tenemos que demostrar es que el software hace lo que el cliente espera que haga. ¿Ok? Entonces, la validación siempre es contra el cliente, ¿sí? Y la verificación es algo más interno, ¿sí? En donde tenemos que demostrar, digamos, que el software que estamos construyendo satisface los requisitos funcionales y no funcionales. Los objetivos de la verificación y validación del software serían detectar y corregir los defectos tan pronto como sea posible en el proceso de desarrollo del software, disminuir los riesgos y las desviaciones sobre el presupuesto y los tiempos del proyecto, mejorar la calidad y la fiabilidad del software, mejorar la visibilidad de la gestión del proceso de desarrollo del software y valorar rápidamente los cambios propuestos y sus consecuencias. ¿Sí? Básicamente, esto de detectar y corregir los defectos tan pronto como sea posible, lo que hace básicamente es ahorrarnos mucho tiempo y mucho dinero. Mientras antes sepamos que tenemos un problema, mientras antes los corrijamos, muchísimo mejor. Bien, disminuir los riesgos justamente porque si validamos rápidamente contra lo que el cliente espera, no va a llegar ese momento en donde entregamos y el cliente nos diga esto no es lo que quería, ¿sí? Como nos pasó con la casa esa de 5 pisos, ¿sí? Que ya es demasiado tarde, tenemos que tirar todo y arrancar de cero de nuevo. Bien, entonces ahí es donde estamos disminuyendo los riesgos, bajando la incertidumbre, ¿ok? Y mejorar la calidad está justamente ahí, y la fiabilidad del software, ¿sí? Siguiendo buenas prácticas, bien. Mejorar la visibilidad, porque si sabemos qué controles tenemos que hacer y decimos este control no se puede hacer porque tal cosa no está hecha, bien, ahí estamos mejorando la visibilidad porque sabemos el grado de avance que va a tener nuestro proceso de desarrollo. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, ya llegando a lo que es la última etapa de lo que es el proceso de desarrollo de software, podemos hablar de lo que es la evolución del software, ¿sí? Y aquí lo que es seguro y lo que sabemos y lo que siempre va a ocurrir es que el software va a cambiar y tiene que cambiar y tiene que evolucionar, por lo tanto, ¿sí? Va a cambiar continuamente a lo largo de su vida para cubrir nuevos requerimientos que puedan aparecer o nuevas necesidades que vaya a tener el cliente o el mercado en el que el cliente se desempeña,
Bien, entonces cuando hablamos de evolución, hablábamos que teníamos 3 o 4 tipos de mantenimientos o de tipos de evolución, ¿no? Entonces, de acuerdo al autor, podemos encontrar como tipos de mantenimiento el perfectivo, el correctivo y el adaptativo, ¿sí? En donde el perfectivo es mejorar la estructura y el rendimiento, el correctivo es reparar defectos y el adaptativo es implementar nuevos requerimientos o adaptar el sistema a nuevas necesidades. ¿Sí? Mientras que otros autores nombran 4, en donde llaman perfectivo implementar nuevos requerimientos, correctivo reparar defectos, preventivo mejorar propiedades, ¿sí? Algo que ya funciona bien, se mejora, ¿sí? Y adaptativo es adaptarnos a nuevas tecnologías. Básicamente el cambio acá es que uno llama preventivo a mejorar propiedades, mientras que el otro llama perfectivo, ¿sí? Y perfectivo lo llama a implementar nuevos requerimientos, mientras que el otro lo metía más bien en adaptativo, ¿ok? Y adaptativo lo llama a adaptar el sistema a nuevas tecnologías.